¿Cuál es la práctica más importante durante Cuaresma? Sí. Ok. Cuando hablamos de la práctica más importante, la Iglesia, ¿verdad? Y Dios mismo nos ofrecen 3 elementos para ayudarnos, ¿verdad?, a llevar en estos momentos de reflexión y de conversión a lo que nos llama la Cuaresma, que son el ayuno, la oración y la limosna. ¿Ok? Cuando hablamos del ayuno, bueno, si vamos a la tradición, normalmente hablábamos de un ayuno de dejar de comer carne, ¿verdad? Ayuno y abstinencia. Entonces la Iglesia dice que los miércoles de ceniza y el Viernes Santo son de carácter obligatorio el ayuno y la abstinencia. Cuando hablamos del ayuno, normalmente cuando es ayuno está dirigido para las personas mayores de 18 años hasta los 59 años. Entonces, en ese momento uno a veces habla del ayuno, dejar de comer carne, buscamos otras opciones entre comer pescado, verduras, etcétera. Ya llega un momento donde hemos vivido con tanto sacrificio y tantas, necesidades que de repente la gente ya no lo ve como un ayuno, o sea, como un compromiso o una cuestión de dejar de comer carne. Por folclor, como dijeron esta mañana. Sí, entonces hay muchas maneras de ayunar, ¿verdad? Yo digo que ayunar es dejar de hacer algo para hacer algo mejor. Como por ejemplo, de repente, oye, si tengo una adicción a estar metida en las redes, hoy voy a dejar por un lado, mi ayuno va a ser dejar un momento de las redes, el teléfono y dedicarlo a mi familia. Compartir con mis hijos, compartir con mi hermana, de repente dejar de hacer esto, ir a visitar a un enfermo, es una manera de ayunar. Y en estos tiempos, ¿verdad?, que son de reflexión, de acompañamiento con las personas más necesitadas, sería ideal, ¿verdad?, hacer ese tipo de ayuno. De repente dejar de, por decir algo, oye, tengo una tarde ver la novela, bueno, no voy a ver la novela, voy a hacer el rezo del Santo Rosario, o de repente hacer una oración X. Es dejar, ¿verdad?, de desprenderme de algo que a mí me cuesta para hacer algo mejor y que yo sé que eso va en beneficio de otra persona. Entonces el ayuno es bastante amplio, ¿verdad? Hoy en día tenemos y dejar de hacer incluso aquellas cosas que nos dañan a nosotros mismos y que dañan al otro. Y es un poquito de lo que hablaba el Evangelio de hoy, cuando habla del leproso. Y entonces allí la lepra, actualmente existe lo que es la lepra espiritual, identificar cuáles son esas cosas que nos están haciendo daño y ayunar de esas para ese camino de conversión, para transitar ese desierto que nos lleva al silencio, esa interiorización al corazón a la cual nosotros hacíamos referencia antes del corte comercial, María. Uh-huh. Sí, cuando hablamos del silencio, ¿verdad?, no es para nosotros aislarnos del mundo, pero sí para interiorizar, entrar un poquitico en nosotros mismos, reflexionar, tratar de buscar desde lo más profundo de nuestro ser qué es lo que estamos haciendo, a dónde hemos llegado, revisarnos muy profundamente y ver qué es lo que no debemos cambiar. Y debemos cambiar para mejorar nosotros y mejorar las personas o mejorar todo nuestro entorno, pues. Pero esa es una invitación que no es nada más para Cuaresma. Cuando tú dices solamente en Cuaresma, no, esa es una invitación permanente. Yo creo que como buenos cristianos debemos actuarlo en forma permanente. Que la Cuaresma a nosotros nos da ahorita la invitación, ¿verdad?, en estos tiempos, chévere. Y cuando hablamos de esa Cuaresma, ¿cuándo damos inicio nosotros en este periodo de Cuaresma? ¿Y qué significa Cuaresma? Claro, ¿qué significa? Cuando hablamos de Cuaresma, la palabra viene, ¿verdad?, de los 40 días. Cuaresma viene de 40. El número 40 es bastante emblemático en la Biblia. Y entonces, fíjate, si hacemos un poquitico de historia, vemos que el diluvio, ¿verdad?, duró 40 días y 40 noches. 40 son los años que tuvo el pueblo de Dios en el desierto. 40 días son los de Moisés y Elías que estuvieron en ayuno en las montañas. 40 son los días también que pasó Jesús en el desierto, ¿verdad?, para después vivir lo que fue la pasión y la resurrección. Entonces siempre se hace referencia, y nosotros en este tiempo de Cuaresma, que se inicia el miércoles de ceniza y culmina el jueves santo. Entonces, en este periodo se caracteriza, ¿verdad?, cuando el miércoles de ceniza se caracteriza por la imposición de la ceniza en la frente de los fieles. Y el sacerdote o la persona que nos la va a colocar, siempre hay 2 fórmulas que nos van a decir. Una es, conviértete y cree en el Evangelio, que es el tema de hoy. Y la otra fórmula es, en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, esas cenizas, ¿de dónde vienen? Las cenizas vienen de todas las ramas que quedaron el domingo de Ramos del año anterior, se queman, ¿verdad? Y entonces se le rocía agua bendita y se les coloca de repente un poquitico de, de incienso para aromatizarla, y esas son las cenizas que nos van a imponer el día miércoles. ¿Y cuál es el significado
De la ceniza. De esa ceniza y de esa cruz que se nos imponen en ese día. Eso nos hace primero una referencia a un sentimiento de humildad, ¿verdad? Un sentimiento de penitencia. Recuerda que el cristiano, ¿cuál es su principio y su fin? Cuando nos dicen del polvo eres, en polvo te convertirás. También hay lo que es el enfoque de la penitencia, el arrepentimiento de los pecados, la cruz que marca la frente de esos fieles, ¿verdad? Es la mortalidad y la penitencia de todos los pecados, es morir, ¿verdad? Todo eso al pecado y empezar a transitar ese camino que va a llevarnos a la conversión y finalmente a la resurrección, ¿verdad? Que vamos nosotros a la libertad, como dice el Papa Francisco. Exactamente. A la libertad plena que nos hace el Papa para este año. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esas prácticas que nos van a ayudar a caminar en ese tiempo cuaresmal. Estábamos hablando de ver a lo que nos propone la Iglesia, que son la oración, el ayuno y la limosna. Cuando hablamos de la oración, yo digo que hoy en día no tenemos excusa, ¿verdad?, para orar. Hay muchísimos métodos y ¿a qué nos lleva la oración? Nos lleva a ese encuentro directamente con Dios, ¿verdad?, a ese interiorizar, a tener esa conversación. Lo podemos hacer a través del diálogo, lo podemos hacer a través del Santo Rosario, lo podemos hacer a través del Santo Via Crucis. O sea, tenemos diferentes maneras, ¿verdad?, para entrar en esa conexión, en esa oración con Dios. El ayuno, bueno, ya lo mencionamos, ¿verdad?, anteriormente, que también nos va a fortalecer, tanto es el desprendernos de algo para ir a buscar algo mejor, ¿verdad? Y eso también nos va a ayudar a perfeccionarnos como seres humanos. Y tenemos la limosna, que ese sería el encuentro con el hermano. Es cuando nosotros de repente, si hacemos una revisión un poquitico de lo que son las obras de misericordia, que tenemos las obras de misericordia corporales y espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros en la semana, en este tiempo de Cuaresma, ayudar a través de la limosna? Bueno, es ayudar a la persona que necesitada, ¿verdad? Como dice, dar de comer al hambriento. Si dejamos nosotros de ayunar, bueno, eso que yo voy a dejar de desayunar, por ejemplo, mi ayuno va a ser el desayuno, darle ese desayuno a alguien que lo necesite, ¿verdad? De repente, el dar dentro de las obras de misericordia que te dicen, dar de vestir al desnudo, beber al sediento, dar posada al forastero, ¿verdad? Vamos revisando todas esas obras y esos son los que nos van a ayudar a nosotros a través del servicio de la limosna. También consolar a la persona triste, visitar al enfermo. Hoy en día estamos tan carentes, ¿verdad?, de esa conexión personal, porque muchas veces todo lo hacemos a través de las redes, todo el WhatsApp, todas las cuestiones, pero hemos dejado un poco de ese acercamiento, ese contacto físico. Y fíjate que para eso, y algo muy clave que tú dijiste hace poco, es salir de sí mismo. En la medida en que nosotros salimos de nosotros mismos y vemos realmente al hermano, es donde nosotros vamos a tener la capacidad para responder en esas obras de misericordia. Exacto. Y no solamente en responder en esas obras de misericordia, sino para hacer ese análisis de nosotros mismos. Claro, a veces estamos cerrados tanto en nosotros mismos que pensamos que no tenemos, o sea, como que si el mundo girara en torno a nuestro. Pero cuando vemos un poquitico más allá y vemos tal vez otros sufrimientos, ¿verdad?, otras experiencias, tal vez mucho más fuertes, decimos, cónchale, Señor, mi cruz no es tan fuerte. Y entonces es ir viendo, o sea, ir analizando y tener ese contacto, ¿verdad?, con el ser humano y ese compartir, sobre todo, como te repito, en estos días, a veces tú te consigues a alguien, una persona, y es tanto que necesitan el contacto humano, que a veces te empiezan y en un momentico no te quieren soltar, ¿verdad? Necesitan a alguien que los escuche, alguien que los visite, etcétera. Entonces, esas son las tres, ¿verdad?, las tres herramientas que nos ofrecen en esta Cuaresma, ¿verdad?, de nosotros revisarnos, de nosotros hacer alguna acción y de nosotros también tener ese encuentro con Dios a través de la oración. Entonces, en estos tiempos vale y se destaca, ¿verdad?, todas esas prácticas que son fundamentales para nuestro crecimiento y para alcanzar lo que es la libertad plena, lo que nos está llamando el Papa Francisco. Tú mencionabas algo de la penitencia. Okay, ¿Pero qué es penitencia? Ok, fíjate tú que en esta época también, una vez que nosotros hacemos ese silencio y esa reflexión y vamos profundizando y conociendo cuáles han sido nuestras fallas, es empezar también nosotros a buscar corregirlas. Y una manera de corregirla, ¿verdad?, es ir a través del sacramento de la penitencia. Este sacramento es un sacramento que muchas veces nosotros lo tenemos en el abandono. En el abandono, ¿por qué? Porque no conocemos a profundidad lo que representa. Entonces muchas veces tú oyes gente por ahí que dice, no, yo no me voy a confesar, yo me confieso con el árbol, me confieso con una matica, me confieso con esto porque Dios está en todas partes. Pero resulta que eso es un mandato de Jesús, sí, Señor, que Él nos manda, ¿verdad?,
hagan lo que ellos les dicen, nos envía hacia el sacerdote, que es el único que tiene la potestad de perdonar los pecados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, una vez que hagamos toda esta reflexión, tenemos que ir a buscar ese acto penitencial, acercarnos al sacramento de la confesión. Sacramento, eso es un diálogo. El Señor nunca nos va a reprender, ¿verdad? El Señor está con los brazos abiertos, esperando, y en su infinita misericordia, perdonarnos todas. Y Él nos está haciendo ese llamado: acércate, que no te voy a rechazar. Vamos a depurar todo eso que nosotros hemos cargado durante tantos años, y nos vamos a sentir pero tan liberados y tan livianitos, y vamos a empezar otra vez a conectarnos con esa amistad con Papá Dios. Sí, claro, y Él lo que espera es precisamente como ese hijo pródigo, que nosotros no solamente reconozcamos y nos quedamos en el desierto y nos creamos indignos o merecedores del amor del Padre manifestado en el Hijo, sino que nosotros tenemos que ir, yo reconocí, entonces voy a la casa nuevamente a buscar esa reconciliación con el Señor. Entonces, es creer por fe. Ayer me decía una persona que cuando nosotros estamos quizás en ese momento de interiorización, María, quizás podemos turbarnos, oye, Dios mío, porque quizás en ese voy pelando y voy viendo ese viaje hacia el interior, es que yo soy así, yo soy asado. Entonces muchas veces nos quedamos ahí y nos sentimos inmerecedores de la gracia. Entonces allí es donde por fe caminamos y damos el paso para ir en búsqueda del perdón y confiar en la fe, en el amor misericordioso del Padre, que no se hace esperar en el perdón, en perdonarnos. Y como dice San Juan 1, primera de San Juan 1:9, confiar que Él es fiel y justo y nos limpia de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. María, ¿hacia dónde nos lleva este desierto rapidito, esta cuaresma? ¿Cómo aplico yo todo lo que nosotros hemos visto en la tarde de hoy? ¿A qué invitación les das tú a las personas que nos están escuchando hoy? Ok, fíjate que dice, conviértete y cree en el Evangelio solamente en cuaresma. No, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos transitado en este periodo de cuaresmal, nosotros tenemos que llevarlo prácticamente en forma diaria. Entonces, conviértete significa cambiar la mentalidad, la manera ordinaria de ver la vida, y creer en el Evangelio apunta hacia la dirección que tenemos que nosotros tomar, ¿verdad? Para ese cambio de mentalidad. Entonces, esto no es solo para un solo día al año, esas son palabras que nos deben acompañar para toda la vida. Debe ser una vivencia diaria. Nosotros en la conversión significa girar, volver el camino, ¿verdad?, por el cual uno se ha extraviado, y volver a buscar el camino correcto. Conviértete y cree en el Evangelio nos invita a escuchar la palabra de Dios también, ¿verdad? Ya que hemos tenido esa conexión, debemos hacerlo. Conviértete y cree en el Evangelio también nos dará vida en abundancia, no vivir como viven todos los normales, ¿no?, sino marcar la diferencia como cristianos. También conviértete y cree en el Evangelio significa un cambio de estilo de vida acorde a la palabra de Dios, ser testimonios vivos en este transitar del día a día y no solamente en la cuaresma. Sí, bueno, gracias María, de verdad, gracias. El tiempo de verdad fue hoy sumamente corto, son las 2:56 de la tarde. Gracias a todos los que nos sintonizaron en la tarde de hoy. Y bueno, damos los créditos, Luis, de este programa. Así es, en la producción general, quien tiene el gusto de saludarles, Luis Guzmán, Mariales Hernández, en los controles, Fran Cabello, y en la dirección general, Luis Ángel Cedeño. Recuerden sintonizarnos también o seguir todas las informaciones a través de nuestras redes oficiales de la parroquia, @parroquia San José de Cagua. Bueno, será hasta el próximo domingo. Que tengan un excelente y feliz inicio de semana. Paz y bien. Alabado sea el Señor.